Hoy es viernes 7 de febrero de 2025. Estamos en la jornada académica de la tarde-noche de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Como siempre, enfocados e interesados en trabajar permanentemente para que toda nuestra audiencia y quienes se hacen partícipes activos o pasivos de estas videoconferencias y de estos análisis, de estos talleres, adquiramos de manera conjunta una percepción, una concepción, una idea, una construcción mental de ser estadistas con visión de estrategas o estrategas con visión de estadistas. En el día de hoy, en horas de la mañana, celebramos la jornada número 700. Hemos presentado para consideración de la humanidad 700 capítulos de la memoria histórica de hechos reales, verídicos, documentados de lo que ha sucedido en el conflicto armado y cómo las guerrillas comunistas y la izquierda armada, con la complicidad de la izquierda desarmada y la evidente ineptitud de los dirigentes políticos, le ha causado tanto daño al país. Por esa razón consideramos que era importante en este ejercicio académico vespertino traer a colación las reflexiones generales que nos ha traído este ejercicio, colocarla a consideración de ustedes y hacer un par de preguntas siempre orientadas a fortalecer el conocimiento y a enfocarnos en el aspecto preciso. Entonces, hoy nuestro enfoque será sobre la necesidad de la memoria histórica como parte de la proyección política de una nación y en este caso con algo tan sensible que ha afectado nuestro desarrollo como nación durante las últimas 6, 7 décadas. Entonces, sin más preámbulos ni admoniciones, entremos en materia. Recordemos aquí cómo se concibió ese proyecto de la memoria histórica aún no contada o por qué se concibió, cuáles fueron las razones. La primera es que en paralelo, cuando estábamos hablando de la construcción del proyecto político que lo seguimos enriqueciendo a diario, y esto es parte de, llegamos a la conclusión que en Colombia no hay un proceso histórico que se haya decantado bien porque siempre se han utilizado los sesgos ideológicos y los manejos malintencionados de la información. Y acababa de anunciarse que ya en breve, para ese momento que nosotros iniciamos, el señor Francisco de Rux, con una suma exorbitante, más de $500 millones, había elaborado un documento apócrifo, mentiroso, torcido, con intenciones malévolas contra Colombia y con intenciones de alta favorabilidad para los intereses de las FARC y de la izquierda armada y desarmada, satanizando a las fuerzas del orden, responsabilizando al Estado de la violencia comunista y lavándole totalmente la imagen a los grupos criminales. Por ende, vimos la necesidad de enfrentar esto con decisión, con constancia, pero en particular con argumentos. Y la prueba es que hoy, después de 3 años, hemos llegado a una cifra que es icónica, que es récord, que no la tienen ni las bibliotecas más importantes de Colombia, ni siquiera la biblioteca de la Escuela Militar de Cadetes, ni de la Escuela de la Fuerza Aérea Marco Fidel Suárez, ni la Escuela Naval Almirante Padilla, ni la Escuela General Santander, porque no se han preocupado de eso. Y en los centros de investigación que tienen las distintas fuerzas, tampoco ha habido una continuidad, debido a que se ha utilizado por años el contrato de amiguis. Y esos amiguismos ha hecho o han hecho que no se elabore ningún documento serio. Y si eso pasa en las fuerzas militares y de policía, ¿cómo será en los demás ministerios donde brilla la corrupción, la contratitis y el amiguismo y la repartición de recursos? Suponemos que lo que se ha repartido allí o lo se ha distribuido allí ha terminado en otros menesteres. De igual manera, consideramos que esa agresión comunista que ha sido tan fuerte contra Colombia requiere una respuesta adecuada que la ha tenido en el orden armado por parte de nuestras instituciones, pero que no la ha tenido en el orden académico
ni en el orden social, ni cultural, y por ende es una necesidad presentar este proyecto, trabajarlo y difundirlo, que es a lo que invitamos personalmente a ustedes. En tercera medida, porque el proyecto como está concebido y la necesidad que nos condujo a concebirlo y a desarrollarlo es que la ciudadanía necesita claridad política. Y ya vamos a ver algunos aspectos en la medida que avancemos en dónde está la claridad política que necesita la nación. Porque grosso modo, lo hemos dicho aquí en varios eventos, se le venden ideas falsas a la comunidad, pero lo grave es que de tanto repetirlas y la falta de respuestas adecuadas de quienes deberían darlas, hace que la ley de la mentira se vuelva costumbre. Entonces, en tercera medida, es un aporte a darle claridad política a lo que sucede. En cuarta medida, cómo se concibió y por qué se concibió el proyecto, es que nos hemos fijado desde ese momento, ante la necesidad de crear un partido político, hacer una reflexión profunda para mirar entre todos cuál ha sido el rol que han tenido esos partidos políticos en Colombia frente a esa fenomenología desenfrenada de violencia y terror que lleva casi 2 siglos. Es que desde que nacimos como república siempre ha habido esa conflictividad y esa confrontación armada y esa utilización y esa manipulación de sectores poblacionales, de segmentos poblacionales enfrentados unos con otros, las más de las veces sin ningún argumento distinto a los intereses particulares de los caudillos y masas de gente potencialmente muy productivas, muy buenas, porque el campesino colombiano es bueno. Hay bandidos, claro que los hay, pero el altísimo porcentaje de los campesinos terminan metidos en la guerrilla equivocadamente y hacen parte de la asociación para delinquir porque los manipulan. Y del otro lado de las ciudades también encontramos unos politiqueros descompuestos que en aras de sostener su podredumbre política hacen lo que sea para mantener al pueblo colombiano en esa confrontación tan atroz. Esa era la reflexión inicial y desafortunadamente los hechos que hoy encontramos en 700 emisiones nos están dando la razón que no estábamos equivocados en esa concepción analítica. Ahora, también pensamos que construir esa memoria histórica no es simplemente aportar un documento para aquellas personas que son afines o que tienen un hobby o que tienen un interés cultural o tienen como profesión la historia. No, es que mm, en el trabajo que hemos hecho dentro de la fundación, muy juiciosamente y después de escucharnos permanentemente en estos debates que armamos aquí, siempre nos ha quedado claro que hay un bajo nivel de cultura política. Y el bajo nivel de cultura política a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha conducido a la violencia, porque no hay forma de razonar ni estadios superiores para dirimir diferencias diferentes a tomar las armas y acudir a la fuerza que generalmente con el miedo y el terror impone la razón, que no siempre es la razón. Entonces creemos también que al desenmadejar eso, al tener la fortaleza moral y estructural que hemos tenido en el equipo de trabajo, de desentrañar realidades, duélale a quien le duela, estamos ayudando a que se presentan herramientas y elementos con los cuales distintas disciplinas de la sociedad y distintos sectores de la sociedad y muchos colombianos y personas hispanoparlantes podrán incrementar sus niveles de cultura política porque al fin y al cabo lo que sucede en la casa del vecino puede ocurrir en la mía de una u otra manera. En sexta medida, nos propusimos y hemos tratado de encontrar respuestas a eso, es entender los errores, como se ha manejado la paz en Colombia, que reflexionemos, que miremos, que propongamos, cuestionemos
y miremos con perspectiva. La ciencia es un cuestionamiento permanente. Quien no cuestione la ciencia es un mentiroso, no es científico, no tiene rigor científico. Entonces, distinto a que el método se aplique, no se aplique, que se utilice el lenguaje adecuado, que no se utilice el lenguaje, eso es secundario. Lo fundamental es siempre formularse el cuestionamiento, la pregunta. Esto no está completo, a esto le falta, ¿qué le encuentro yo para que otra persona u otra entidad más adelante diga, perfecto el trabajo que hicieron estos muchachos, pero todavía les falta y ya vamos a buscar esto y esto y esto? Y entonces siempre tendremos una concepción superior, elevada de el conocimiento, y entre más conocimiento tenga una sociedad, habrá menos violencia y más posibilidades de sinergias de desarrollo. Bueno, ¿aquí qué pasó? Y se nos pegó algo. Tecnología no sé. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, aquí se nos disparó antes de que habláramos, pero vamos a hablar, a contarle a ustedes de qué se refería eso. Es que ese era uno de los primeros mensajes con el que teníamos de motivación. Entonces, como ustedes ven, nuestro enfoque siempre ha sido en que, primero que todo, están las personas que ahora la llaman las víctimas, pero que para nosotros es el pueblo colombiano en su totalidad, que ha sufrido directa o indirectamente los rigores de la violencia. Y les mostramos cómo desde el principio utilizamos ese tipo de mensajes que indican, que invitan a la reflexión. Luego miremos una segunda parte. Eso fue lo que nos propusimos. Ya vimos y ya vieron ustedes cómo fue la dinámica inicial, cómo lo fuimos trabajando, cómo lo fuimos metiendo en el cuento. Ahora comencemos a mirar lo que hemos ido encontrando a lo largo del camino, sin que estos elementos que presentamos sean los únicos. Simplemente un poco al azar encontramos cosas como estas. Primero, que la violencia no es bipartidista en su origen en Colombia, es tripartidista. Y de esto queremos invitarlos a ustedes para que en sus conversaciones e intervenciones académicas, etcétera, le hagan ver al país que, como insisto tanto por ahí en algunos escenarios académicos que nos invitan, es que si un balance contable se comienza a partir de la ecuación falsa, que 2 más 2 es igual a 5, de ahí para allá usted puede seguir todos los pasos del balance contable y al final puede llegar a tener sumas iguales, porque eso afectó todos los procesos. Pero resulta que usted ya partió de algo que no es cierto, que 2 más 2 no es igual a 5. Eso ocurre con el problema de la violencia en Colombia. Aquí hay violentólogos autotitulados, hay sociólogos de la violencia, hay cientistas políticos especialistas en violencia, hay gestores de paz especialistas en violencia política, ¿no? Al hablar de Colombia. Pero todos parten de una mentira que la han repetido hasta la saciedad y la parten en dos versiones falsas. Una, que la violencia actual comienza el 9 de abril de 1948, lo cual hemos demostrado aquí, rebatido, y mi coronel González nos ha ayudado varias veces a explicarnos esa temática. Y lo hemos dicho varias veces. Y dos, que la violencia de los años 60 que le dio paso al comunismo era bipartidista y que luego el Estado se volvió contra el pueblo y que el pueblo terminó armándose y tenemos ese fenómeno actual que desde luego en esa versión no tiene nada que ver con el narcotráfico. O sea, es una versión elaborada, mentirosa, sesgada y desafortunadamente es con la que el señor de Rux construye todo su informe de la verdad. Y de remate, gracias a las imposiciones de las FARC al señor Santos, crearon otro elemento que se llama el, la memoria histórica. Se conoce así, eso tiene un nombre completo, lo llaman la memoria histórica, que la dirigen actualmente la hija de Gaitán, la nieta de Gaitán y los exintegrantes del M-19
que acompañaban a Petro a colocar bombas, secuestrar, matar, robar, asesinar y delinquir. Y ellos son los que están dirigiendo la construcción de la memoria histórica. Por eso se está deformando con tanta rapidez la enseñanza pública y el manejo de los medios de comunicación pública. Quienes no lo hayan hecho, los invito a que lo hagan. Entren a cualquier hora a la Radio Nacional de Colombia y verá que parece que fuera la emisora del M-19 de las FARC. Todo son luchadores populares, la paz está por encima de todo. El señor Petro hace ingentes esfuerzos, es incansable por Colombia y por la paz. Entrevistan a un poco de personas completamente torcidas y así lo hacen en Señal Colombia y lo hacía Petro en el canal de la ciudad de Bogotá cuando era alcalde. Entonces, la violencia es tripartidista y no es bipartidista, porque con esa versión de que es bipartidista, quieren librar de toda responsabilidad al Partido Comunista y entonces ellos son las víctimas, es el Estado que los atacó. Y le ponen otro punto de partida actual, que es la operación militar en Marquetalia. Lo hemos demostrado aquí en la memoria histórica, que en Marquetalia había una organización terrorista preexistente y organizada por el Partido Comunista desde 1952 y que antes del 52 habían establecido desde mediados de los años 40 en connivencia con el señor López Pumarejo una escuela de terrorismo en Biotá, Cundinamarca, donde formaban a todos los cuadros políticos armados, porque el Partido Comunista tenía sus escuelas aquí en Bogotá, pero aquí en Bogotá hablaban de la teoría, la práctica, la filosofía comunista, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, la organización del proletariado, y era, dijéramos, la parte abierta, la parte amplia, la parte pública. Pero como necesitaban delinquir y conspirar, entonces crearon la Escuela de Formación de Cuadros Combatientes en la vereda del Brasil de Biotá, Cundinamarca, y allá iban todos esos delincuentes de cuello blanco que integraban el Partido Comunista y otros liberales de izquierda, entre los cuales el señor Gaitán, que fue a coordinar con ellos cómo expropiar fincas cafeteras y entregárselas a los obreros o a los aparceros cafeteros. Y ahí comenzó una nueva etapa de la violencia muchos años antes del 9 de abril de 1948. Pero muy hábiles con el asesinato de Gaitán, que nunca se ha sabido quién lo asesinó, y no nos vamos aquí a macartizar por una tesis, porque eso ya es dañarle el objetivo al análisis. Eh, los comunistas y muy hábiles dijeron que era a partir de ahí, pero no cuentan que mientras tanto Jacobo Arenas, que era alto dirigente de la USO, venía organizando el terrorismo en la Unión Sindical Obrera en Barranca Bermeja, ni que cuando murió Gaitán ya ellos estaban tan organizados que se tomaron la ciudad de Barranca Bermeja y ejercieron gobierno revolucionario popular por unos días hasta que el Estado los sacó de ahí, que son el origen luego de las guerrillas del ELN y una historia larga. Entonces, la violencia es tripartidista y eso nos debe quedar claro. El Partido Comunista tiene mucho que ver con eso. Otra realidad que hemos encontrado y sacado a la luz, y que esto ya son, como ustedes ven, temáticas para escribir hasta tratados del conflicto colombiano sobre esos aspectos, es que la Iglesia Católica no ha sido mediadora del conflicto. Olvidémonos de ese cuento. La Iglesia Católica es actor del conflicto, porque en sus distintas etapas y en distintas regiones ha asumido distintas posiciones del conflicto y no con el famoso cuento de que hay manzanas podridas y que son unos y otros no. La Iglesia Católica tiene dos sectores definidos frente al conflicto. Sector conservador tradicional que considera el comunismo enemigo del, del pueblo y enemigo de la religión, enemigo de los intereses de la Iglesia internos, y el sector comunista que considera a la Iglesia como un facilitador de la teología de la liberación y el hombre nuevo y la lucha hasta armada si es necesaria de los pueblos, incluido el terror y la barbarie. Eso lo hemos demostrado hasta la saciedad, no con inventos, sino con nombres propios, hechos y sucesos. En tercera medida, hemos llegado también a demostrar que el narcoterrorismo comunista es una realidad, que no es un invento y que no es que una cosa es el narcotráfico y otra cosa es la guerrilla
No, es que son cantidades de hechos que nos demuestran que en la medida que las FARC y el ELN se fueron enriqueciendo, haciendo la claridad de que el primer grupo que se metió frontalmente al narcotráfico fue el M-19 antes que los otros dos, y que la narcodictadura de Cuba tuvo contactos directos con la de Nicaragua y con la de Panamá del señor Torrijos y con el Partido Comunista Ecuatoriano que puso al señor Jaime Roldós en la presidencia. Hicieron un acuerdo para que el M-19 se convirtiera como grupo guerrillero en el facilitador del narcotráfico y en la apertura de las grandes cantidades de droga que se moverían hacia Estados Unidos con el fin de intoxicar la juventud del imperio yanqui y además enriquecerse de ellos y tener el dinero suficiente para tumbar los gobiernos del continente. Esa es una realidad que le hemos demostrado y hemos ido atando cabos y encontrando documentos y es irrebatible. También hemos encontrado en cada región cómo el plan estratégico del ELN y las FARC se fueron distribuyendo las regiones y cómo se proyectan estratégicamente para ocupar espacios trascendentales, verbigracia, desde la serranía del Catatumbo o la serranía del Perijá, para ser más exactos, que desciende al Catatumbo, hasta la serranía de San Lucas en el Magdalena Medio, para hacer una incursión desde Venezuela hasta la capital de la República. Como los nodos de Marquetalia, Río Chiquito, Guayavero, El Pato constituyen unos ejes de proyección muy bien pensados sobre las dos cordilleras para rodear a Bogotá. Como Urabá y el nordeste antioqueño hacen un cruce de caminos por el nudo del Paravillo y constituyen el eje desde el noroccidente de Colombia hacia el centro del país. O como desde el Pacífico Cali es la ciudad que está en la mira y es el objetivo fundamental para partir a Colombia en dos. O las retaguardias estratégicas en el hinterland de Nariño, eh, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Caquetá, Bichada, Baupés, Casanare, Meta y Arauca. Entonces, es importante conocer y entender cómo es esa geopolítica, cómo han proyectado la estructura de cada cuadrilla. Las cuadrillas de las FARC no nacieron porque sí, ni porque se les ocurrió que la cuadrilla 55 debía estar alrededor de Arbeláez, Fusagasugá, San Bernardo, Silvania, Granada, Cumaca, porque son del Sumapaz. No, eso tenía un objetivo concreto que era cerrar a Bogotá por un lado y la cuadrilla 52 por Pasca hacia la cordillera por el Romeral, otro objetivo, y la cuadrilla 51 en Caquesa, UNE, etcétera, otro objetivo, pero todo muy bien determinado a hacer una presencia geopolítica con control geoestratégico. Y así en cada región del país hemos hecho el análisis y lo más importante, que estén documentos fílmicos, con mapas, con fotos, donde cualquier persona puede entender de qué estamos hablando. También hemos encontrado que hay una relación internacional con unas intenciones multinacionales de estructuras del terror y del delito. Entonces hemos decantado, por ejemplo, cómo el tráfico de armas no es de ahora. Desde esa época era por Panamá, por Ecuador, por Perú, por Venezuela, cómo había ya en esa época combatientes internacionalistas que participaban en todas las guerrillas, las reuniones que hacían los comunistas en diferentes partes, los planes simultáneos que desarrollaban. O sea, hemos ido documentando de tal manera que quien siga el ejercicio encuentre que no es de especuladores, que no es de propagandistas, sino que es de gente seria que ha trabajado en un proyecto serio con objetivos concretos. También hemos encontrado que la dirigencia política ha sido totalmente inferior al reto y parte del problema. Entonces, así como decimos que la Iglesia Católica es un actor del conflicto, por acción o por omisión, la dirigencia política lo es por acción, motivando la violencia, y por omisión, no corrigiendo los errores y al contrario, mirando para otro lado, lavándose las manos, porque son unos artistas para eso, y trasladándole el problema a las fuerzas militares. Es de que lo que ustedes ven es bastante serio y esto es materia, yo pienso que hasta para un doctorado en una universidad sobre temas profundos de lo que es nuestra realidad. Pero desafortunadamente nuestras reservas y nuestra sociedad en general no le han puesto cuidado a esto. Sin embargo, no paramos y ahí está.
Y finalmente, entre las muchas cosas que encontramos, que apenas relacionamos 7 aquí, pero son más, hemos encontrado con argumentos científicos, medibles, verificables y probables, que el Frente Nacional del 58 al 74 es un periodo que acumula una sumatoria de mentiras respecto a lo que es la transformación integral de Colombia. Se ha mentido en que hubo una transformación económica y al hacer el seguimiento no es tal. Que hubo una transformación política porque los partidos se solidificaron y lo que hemos demostrado aquí, visto con hechos, es que los dos partidos se terminaron de descomponer y ya no se sabe cuántas disensiones tiene el Partido Liberal y cuántas tienen los conservadores, o cuándo entre ambos se unen para terminar de hacerle daño al país, o cuándo terminan unidos con los comunistas y con cuanto actor raro aparece en la política, termina unido con ellos. Y de remate, lo más grave es que nos han vendido la idea que el país se pacificó porque había un ogro, un criminal, un asesino que llamaba Gustavo Rojas Pinilla, que fue el terror de Colombia. Entonces necesitaban ellos regresar a gobernar porque se han equivocado cuando este señor subió y bla, 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 bla. Y que ellos sí trajeron la paz. Y resulta que al mirar sobre hechos, lo que nos gusta mirar es sobre hechos, no sobre suposiciones, nos damos cuenta que es todo lo contrario, que durante ese periodo, 58 a 74, es cuando se desata en sus primeros años esa segunda violencia que llaman, que es la primavera del terror, que parecía que fuéramos un país de salvajes, eh, más o menos en el 60 al 65, 66, que es lo que más hemos estudiado aquí, sujetos que cometían masacres de 30, 40 personas y el otro día eran muy bien retribuidos por los partidarios del otro sector que iban y asesinaban a otros 40 del otro lado. Y eso es un toma y dame, una barbarie, una horda de horror. Pero terminó eso porque al fin el plan Lazo logró que eso pasara y ya el Partido Comunista venía trabajando un proceso de cooptación de toda esa gente y ahí nacen las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, el LADO, el PRT, el Quintín Lame, el Movimiento de Liberación Nacional de no sé qué. Mejor dicho, aparecieron más grupos de bandidos de los que nos imaginamos y sin embargo, los dueños de la verdad, que son los creadores del Frente Nacional, un poco de dinosaurios que todavía sobreviven algunos, salen y dicen que esa es la mejor época y en las universidades se repite y nadie cuestiona, nadie va ni siquiera a los archivos de prensa, que es lo más elemental. Y usted va a los archivos de prensa y se pone a mirarlos con ojo avisor, no con inclinación ideológica, lo que encuentra es una barbaridad. Y encuentra que hay un personaje siniestro de un lado y otro personaje siniestro del otro lado durante ese periodo, que se llaman Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Miquelsen, que se encargan de atizar todo tipo de acciones de corruptela, de politiquería, de amiguismos, conveniencias de alianzas con los comunistas una vez y no, reforma agraria, y a eternizarse en el poder los dos. Era cual más. Y vimos que después de que salieron de sus desgobiernos, los dos estuvieron insistiendo hasta el final de sus nefastas existencias a ver cómo repetían presidencia en Colombia. Obviamente que los conservadores tampoco eran los santos de mi Dios y hicieron muchas cosas. Y los comunistas, que siempre han sido las víctimas, aquí les desnudamos toda su realidad de esa mentalidad criminal que han tenido contra el pueblo colombiano y hemos demostrado que su cuento es muy hábil de que luchan por el pueblo, en realidad es que utilizan al pueblo como un medio más para avanzar en su mentalidad totalitaria. Síntesis, lo que ustedes están viendo aquí es el resumen de lo que nos ha dado 700 capítulos de mucho análisis y de mucha reflexión. Ahora miremos cuál ha sido otra de las formas que hemos tenido para promover esto, para llevar el mensaje a los colombianos y al mundo, tratando de que en unos muy pocos segundos quede grabado en la mente qué es lo que perseguimos y cuál es el propósito.
Bueno, dicen que una imagen, pues ahí hay muchas imágenes, no vamos a repetir lo que dice la imagen. Ahora miremos qué hemos encontrado dentro de la interioridad del fenómeno. O sea, qué hay por dentro de todo esto, qué contienen las vísceras de este fenómeno. Miremos. En primera medida, hemos encontrado que hay una fenomenología de violencia atroz per se, o sea, violencia porque sí, que está por encima de la ideología. Y traemos un solo ejemplo para demostrar eso. Hace unos 2, 3 años, 4 años, se detectaron en el Pacífico colombiano, en las ciudades de Tumaco y Buenaventura, unas casas que llaman de pique. Y consistía en que jóvenes vinculados a distintas cuadrillas de grupos apoyados por la guerrilla o relacionados con el narcotráfico y la guerrilla, se estaban matando y establecían lo que llaman ellos líneas invisibles que no puede pasar el uno de un lado al otro. Y entre ellos mismos, con negocios incumplidos, secuestrando y llevando gente y picándola y desapareciéndola, llevándola al mar o a los caños. Y eso todo relacionado con las guerrillas comunistas por el narcotráfico. En ese sentido, ya nos queda claro que la violencia per se está por encima de la ideología. Pero al mirar toda la barbarie que han cometido las FARC y el ELN contra la población, pues no hay duda que no existe ninguna ideología, ninguna defensa del poblado contra, o del pueblo contra la oligarquía, como dicen ellos, porque estamos seguros que a un campesino normal, sea de Nariño, de Antioquia, de Santander, bueno, del Tolima, de donde quieran tomarlo, le dicen que si está de acuerdo con ir a volar en pedazos el Club El Nogal, porque allí está la gente que tiene ciertos recursos, y el campesino le va a decir que no. Le va a decir que no porque su formación, su cultura es que Dios no es el único que tiene el poder de disponer de la vida. Pero cuando lo meten a la guerrilla y lo convencen de que hay que matar, ese tipo va y mata. Que entiende el comunismo, lo dudamos y lo hemos demostrado aquí. Pero que de tanto repetirle que la violencia es la forma de hacerlo, va y lo hace. Eso nos ha quedado claro aquí en el conversatorio. Increíblemente hemos encontrado que la paz, de la que tanto se habla, es un negocio funesto en todos los sentidos. Es un negocio para los mediadores porque ganan viáticos a granel. Por ahí se están publicando a cada rato en las redes cuánto le pagaban a los arrodillados que fueron a Cuba a decirle que sí a Timochenko y a Iván Márquez. Y es aterrador, una cifra exorbitantes. Y esos bandidos van y venden el alma por esa cantidad de dinero y hacen lo que el mandatario de turno les diga que firmen con tal de que los mantenga ahí en su posicionamiento. Y lo estamos viendo ahora con el ELN después de lo que pasó en el Catatumbo, que los mismos comisionados de paz están promoviendo cielo y tierra para que eso se reviva. Pues claro, es que esos sueldazos al mes y viajando en aviones de primera clase y con azafatas particulares y con hoteles y de todas las atenciones, con prensa, con viáticos, escoltas cuando llegan a Bogotá, periodistas que los buscan, investigadores que van a hablar con ellos, eh, homenajes que les hacen en los sitios donde llegan y sin hacer nada productivo para el país, pues que van a querer renunciar a eso. Y eso fue lo que pasó en Cuba. Entonces, en ese sentido, también es un negocio. Pero es un negocio para los grupos criminales que saben que la pueden manipular y sacar las mejores ventajas para ellos. Y es un negocio para los gobiernos porque dicen que están empeñados en la paz y que están haciendo todos los esfuerzos. Y es un negocio para los partidos de oposición que no producen nada, no proponen nada y hacen como las dos candidatas habladoras el día que Petro publicó las coordenadas, que salieron a decir algo que es digno de darles el premio Nobel de Química y Física a las dos simultáneamente, con laureles, porque nadie había descubierto, 50 millones de colombianos no habíamos descubierto que Petro es un personaje que vulnera la seguridad nacional. Solamente esas dos señoras lograron esa conclusión. Nadie más había podido concluir eso y lo concluyeron ese día. Por eso hay que elogiarlas. Entonces, como ustedes ven, la paz se convierte en un negocio en todos los sentidos para distintos grupos con intereses excluyentes y en la mitad los que sufren el desangre de la violencia, soportando todo eso, y el ejército y la policía poniendo muertos y sacrificando a sus mejores hombres
mientras el país pierde en inversión, pierde en desarrollo, pierde en investigación científica, pierde en educación, pierde en obras, en todo, porque es que la violencia está por encima. Y de remate, el señor Petro, en este caso, que no es el único, entonces utiliza la conmoción interior para sacar ventajas. Los otros han buscado premio Nobel de Paz, viajes, cancilleres, ministros de defensa que aprovechan todo ese enredo para salir a decir que ya hicieron un consejo de seguridad y anuncian sus precandidaturas presidenciales aún en el cargo. Hace poco falleció uno que era un artista en eso, un tal Holmes, y otro que estuvo ahí, que ocurría un atentado en Tumaco y decía que la guerrilla estaba en Venezuela, que él había hecho un consejo de seguridad y que se tuvieran porque ahora sí iba a ir al mando de no sé cuánto ejército a acabar con la guerrilla. Una vez hicieron un paro salvaje en el Chocó los guerrilleros de todas las cuadrillas, LN FARC, y Santos salió por televisión y dijo que ya tenía la solución, que iba a enviar un batallón de contraguerrillas al Chocó. Entonces miren ustedes que para todos se convierte en un negocio, menos para las fuerzas de seguridad y para el pueblo que está soportando esa tragedia. Encontramos también dentro de la interioridad que esto gravita alrededor de economías ilegales y grandes actores, traficantes de armas, de drogas, de seres humanos, banca que mueve grandes dineros, inversiones ficticias de lavado de activos, funcionarios corruptos de altos niveles, magistrados venales, políticos que están con ellos, altos jerarcas de la iglesia que hacen parte del problema, y todos se hacen pasito. Y entonces hablan de luchar por los pobres y al mismo tiempo están moviendo millones de pesos en bacanales, en orgías, en compras de terrenos, como si el día que se los metieran entre un cajón en cuatro tablas, les fueran a hacer caber en ese mismo cajón 800 hectáreas de tierra improductivas, que las tienen. Entonces las economías ilegales y los grandes actores los hemos descubierto ahí, no porque no se supiera, eso se sabe, sino que lo hemos demostrado con argumentos y con sustentación que es diferente. Hemos encontrado también que eh, hay un contexto mal interpretado. Hemos tratado de que en cada episodio de la memoria histórica señalamos el hecho, ocurrió esto, el acto terrorista, la violencia, los muertos, el combate, pero no nos quedamos ahí, sino decimos, ese mismo día en el país estaba sucediendo A, B, C, D. Y mientras tanto la clase política hacía esto y esto. Pues quien mire cualquier episodio de esos comienza a interesarse por un análisis mucho más crítico y contextual de la historia, buscándole una interpretación más adecuada. Y si se profundiza en la historia, pues ya termina metido en terrenos de sociología, de geopolítica, de otras ciencias sociales, de geografía, de historia, de antropología, y comenzamos a ver que estamos muy quedados en entendernos como sociedad, pero que se han gastado millones de pesos en procesos de paz, en reconciliaciones, en reconstrucciones, en que el plan A, B y C, y, el nombre, y todo termina en nada, porque no se le ha dado la interpretación a cada hecho y a cada actor y en cada contexto. En esa misma interioridad del fenómeno hemos visto cómo la narcodictadura cubana ha jugado en todas las épocas con sus intereses y ha manipulado de manera muy audaz la violencia en el continente y particularmente en Colombia, porque ha servido de impulsor, ha sido un acelerador, ha sido un elemento que se convierte en motor para que la violencia comunista crezca contra Colombia y otros fenómenos atados a esa violencia, verbigracia y narcotráfico, el lavado de activos, las acciones criminales de diferentes órdenes, y al mismo tiempo juega la audacia de que ellos son los mediadores y los gobernantes descompuestos, descriteriados y trapaceros, como Juan Manuel Santos y Petro, los utilizan de mediadores a sabiendas que eso es como entregarle al queso, al gato, para que el ratón no se lo coma, como en la famosa poesía del señor Rafael Pombo, que concluye diciendo que, que los campesinos ignorantes o ingenuos lo que hacen es que desaparezcan ratón y queso. Luego nos lleva también a concluir todo esto que la dirigencia política ha sido inferior al reto.
porque los liderazgos políticos en Colombia han sido negativos, utilitaristas y manipuladores, y lo estamos viendo en estas elecciones. El país haciendo agua, porque la institucionalidad está muy afectada. Pero vemos que desde el señor Uribe, el señor Santos, la señora Cabal, el señor Uribe Turbay, Gómez, Lleras, Vargas Lleras y todos los que ustedes escojan y miren, todos andan en la misma. ¿Cómo aparezco yo como El Salvador? No con qué proyecto, eso no importa. Es cómo voy y echo mentiras. No sé si ustedes vieron la vergonzosa entrevista de la locutora que está encabezando encuestas. ¿Usted es política? No, yo no soy política. ¿Y entonces por qué está haciendo política? No, es que a mí no me gusta la política, pero voy a gobernar. O sea, cualquier Francia Márquez e Irene Vélez hubieran contestado mejor. Ella va a gobernar sin hacer política. No sabemos cómo. Lo que pasa es que como no saben qué es la política, entonces todo el mundo quiere caer en eso. Y aquí viene el fuetazo fuerte que nos hemos dado en varios eventos de estos. Es nuestra propia fuerza moral, que la llaman, de las reservas. Todos quieren hacer política al mismo estilo de los corruptos de siempre. Salir a formar un grupo y síganme a mí. La diferencia es que esos corruptos tienen plata y pueden comprar centenares y miles de votos. Los de este lado no tienen plata y piensan que los demás los van a seguir porque les hicieron una entrevista en un medio de comunicación. Entonces vemos que los liderazgos son absolutamente negativos. No hay construcción ni sociológica, ni sociográfica, ni política, ni demográfica, hemos dicho, por donde ustedes le miren, ni antropológica, ni antropográfica, ni de construcción, nada, no hay nada en política en Colombia. Solamente lo que hay es caudillismos y manipulaciones y creemos que aparezca el nuevo caudillo porque ya nos vendieron esa idea. Entonces el liderazgo político en Colombia es absolutamente negativo y más cuando se relaciona a esta fenomenología del conflicto. Puede sonar duro, pero eso es lo que nos ha demostrado los episodios y seríamos desleales con nuestros hechos y nuestras convicciones presentarlo de otra manera. Luego encontramos también dentro de la interioridad que así como descubrimos con argumentos científicos, sociales, que el Frente Nacional es el periodo en que esto hace metástasis y se desarrollan todos estos cánceres actuales, o la primera metástasis, ¿no? Porque ya ha seguido haciendo otras, y el cuerpo colombiano es tan resistente que soporta todas las metástasis. Y probablemente salimos de esta, heridos, pero salimos. Entonces, tenemos unas consecuencias graves del Frente Nacional en todo lo que nos ocurre, que están atadas a lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. Hoy iniciamos la emisión número 700 y hemos presentado este pequeño mensaje corto de reflexión que ustedes le encontrarán ahí puntos profundos si se mira con profundidad. Si se mira a la ligera, pues pasa desapercibido. Bueno, entonces eso nos lleva a unas reflexiones finales. Si queremos salir de este enredo tan complicado, porque esto es un enredo complicadísimo, que se hace colateral con nuestra escasa cultura política, es que debemos formar a muchas personas, debemos ser multiplicadores a mirar con prospección más allá de la nariz. ¿Qué consecuencias trae este acto? ¿Qué consecuencias trae el otro? Y si comenzamos desde los niveles básicos de educación a poner a nuestra niñez a que todo lo mire con prospección,
Cuando tengamos ciudadanos universitarios y profesionales con título universitario, vamos a encontrar que es a gente que mira hacia adelante. Hay algún paréntesis. Ayer nos invitaron a un seminario muy importante en la Universidad Militar y eran 4 contra 1. 4 palestinos contra alguien que no cree en la versión de que los palestinos son malas, buenas personas y el resto es malo. Entonces, cuando iban a comenzar a regarse en prosa con todo esto, nos anticipamos y les dijimos, miren con prospección. Y estaba un aula de más de 100 alumnos, había unos 110, 120 ahí llena, atiborrada, y les vendimos esa idea, por lo menos en forma general, a los ¿Tú vas a estudiantes. buscar Hay un micrófono abierto ahí que nos está, tuyos? bueno, vimos micrófonos cerrados. Entonces, miremos con prospección, difundamos esa idea, que cada vez que nos hablen de candidatos salvadores, un poco de estúpidos que quieren malgobernando, ¿hacia dónde apunta esa persona? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el proyecto que tienen ellos? No que nos digan que él es el Salvador o que hay que sacar a Petro del poder, porque repetimos aquí, sí, o Petro ojalá se fuera mañana mismo. Sí, pero ¿qué vamos a hacer el día siguiente que este tipo de vaya? ¿Qué es lo que estamos mirando hacia adelante? Y lo mismo como personas, cómo miramos y entendemos esto que nos pasa. Es una de las reflexiones que nos deja esta tarea académica que estamos haciendo. La segunda es que urge para Colombia construir un proyecto político, no un candidato salvador, un proyecto que le diga a Colombia, hay que hacer esto en la costa atlántica, hay que hacer esto en el Pacífico, hay que hacer esto en la región andina, hay que hacer esto con la educación, con la salud, a largo plazo, y vamos tiro a tiro, paso por paso, y trabajando alrededor de eso, y no de quién saca la lengua para comer más saliva, perdón, para comer más harina porque tiene más saliva, o quién es el que más habla y se autoelogia, o quién dice que es el Salvador y los demás tenemos que seguirlo. Hay que buscar la integración nacional. Ese cuento de la unidad es lo más barato que hay. No hay unidad ni en los matrimonios, porque son dos personas distintas. ¿Qué vamos a hacer en la política? Hay integración de intereses, hay integración de objetivos, de proyectos, de planes, y desde que se diseñen en un gana-gana, pues todos van a querer participar y se van a integrar en el paso a paso. Colombia necesita integrar a La Guajira con el Caquetá, al Caquetá con Santander, a Santander con Nariño, a Nariño con el Chocó, a Chocó con norte de Santander, a norte de Santander con Bogotá, a Bogotá con el Magdalena Medio, al Magdalena Medio con Antioquia, pues el nordeste antioqueño, noroccidente antioqueño me refiero, o con el departamento del Guaviare. Pero tenemos que integrar el país en todos los sentidos. Y eso no es hablando paja, ni nombrando salvadores, ni candidatos que los entrevistan una vez en televisión y ya salvaron el país, o diciendo que ellos van a hacer política, pero que no son políticos. Eso es como el que va a una librería y dice que no va a comprar libros porque no le gusta leer, pero va a la librería. Bueno, hay que propender por la institucionalización de los partidos. Si ustedes llegan al fondo de todo ese cuadro que hemos descrito ahora tan real de nuestro país, es porque no hay partidos políticos, no están institucionalizados. Y si los que son generadores de institucionalización no están institucionalizados, pues eso es como el papá que dice que está formando al niño que no sea mentiroso, pero cada rato le dice, diga que no estoy, no conteste el teléfono, no diga esto, y está que formando al niño para que no diga mentiras. Bueno, hay que reenfocar la visión económica de Colombia. No podemos seguir siendo extractivos y esperar que venga la inversión y que venga una empresa extranjera y contrate a 5 o 6 y que aparezcan los comunistas promoviendo que hay que salir a bloquear las vías, a destruir lo que esa empresa ha hecho, porque se están robando el capital. No, pues generemos la propia empresa. Motivemos que haya dirigentes políticos que les quepe el país en la cabeza, que se dediquen a desarrollar la iniciativa privada, que impulsen la ciencia y la tecnología entre los jóvenes, que todo ese potencial de gente tan inteligente que utiliza sus capacidades mentales para armar bombas y explosivos y matar soldados y campesinos, más bien utilice la cabeza o esas ideas o esa capacidad de ideas en desarrollar proyectos agroindustriales, en desarrollar proyectos que le traigan integración al campo con la ciudad, que permitan que las carreteras mejoren, que los niños adquieran desde la primera etapa de su formación
el acceso a todas estas tecnologías modernas que son tan sorprendentes, etcétera, etcétera. O sea, alejemos la gente de la violencia con argumentos, no dándole plata. Entonces, ¿qué es que hay violencia en tal parte? Entonces vamos a repartir familias en acción, que se convierte en una dependencia del Estado. Erradicación manual y voluntaria, entonces lo que hacen es recibir plata y ir a sembrar a otro lado. No, proyectos que hagan que la persona no solamente quiera comer pescado, sino pescarlo y aprender a cultivarlo en los estanques. Hay que crear liderazgos alrededor de proyectos políticos long play, largo plazo, no habladores de paja como los que tenemos ahora, que salen a los medios a decir que ellos ya tienen la solución para Colombia y que lo importante es que se vaya Petro y no nos presentan nada más ni nada proyectivo. Y por último, dentro de las reflexiones que nos quedan aquí, es que la historia colombiana tiene que comenzar a ser enseñada de manera crítica, sin que se induzca la violencia, sino crítica, haciendo que nuestros ciudadanos se enfoquen en varios aspectos. ¿Y por qué tocamos este? Porque estamos analizando un problema histórico con historiografía, con historia económica, historia política, historia geopolítica, sociología. Estamos tratando de traer de todas las ramas y ciencias un poquito que nos permita entender por lo menos cuáles son los pasos iniciales que hay que dar y de ahí diseñar estrategias muy concretas y generar mucho compromiso. Entonces, mi coronel Alarcón, ahora sí viene, con base en lo que hemos dicho, lo que nos ha dado este ejercicio, viene para escucharlos a los asistentes en 2 minuticos que pidan la palabra sobre este tema. Si esas fallas que hemos visto atinentes a la construcción de la memoria histórica o dentro de nuestra historia se deben a que hay ignorancia del tema de todos los colombianos, que hay debilidad estructural de los partidos, que todo ha sido manejado con propaganda por parte de caudillos politiqueros y demagogos, que hay bajo nivel cultural de los colombianos, que el conflicto armado afecta a muchos sectores, pero desgraciadamente no ha inducido a nadie a tomar decisiones transformadoras u otras, o todas las anteriores, o algunas de las anteriores, pero que nos ayuden a reflexionar, porque pues esto también es decantado de lo que hemos visto, pero no basta con decantar, sino comenzar a buscar los caminos. Adelante, mi coronel. Buenas tardes para las personas que no he saludado en esta tarde-noche. Antes que todo, hay una cordial invitación para que utilicen el chat aquellos que quieran de una forma u otra enviarle un mensaje a la Fundación con motivo de los 700 programas o 700 emisiones que hemos tenido hasta el día de hoy. Ya hay algunos mensajes, como el de la doctora Ethel y el del señor Castillo, muy razonables, muy bonitos. Y esta invitación es para todos también. Aquí a través del chat, bien pueden dejármelos ahí, que yo inmediatamente los paso a Facebook Live y queda constancia. Entrando, hablando sobre estas fallas atinentes, quiero pedirle el favor a las personas que deseen intervenir, que me levanten la manita y hagan uso de sus 2 minutos. Por favor, centrémonos en la pregunta y vuelvo te repito, si tienen algún saludo, lo dejan en el chat para que no gasten los 2 minutos en el saludo. Entonces ya tenemos una mano levantada y es la doctora Ethel. Por favor, adelante. Muy buenas noches otra vez. Buenas noches. Saludo a toda la sala. Felicitaciones al presidente y, bueno, este anfitrión que siempre nos trae una muy buena presentación, mi coronel Alarcón. Yo creo, aquí y ahora, que están todas las posibilidades de la primera a la sexta, porque otras también se incluye.
todas las posibilidades aquí a elegir, porque en otras están también las impertinencias con las que van a tener que enfrentar, que nunca se saben cuáles son, se suponen que ya van a aparecer, y la experiencia misma de tantos años los hace responder fácil también, ya sea por las redes, publicidad callejera, radio, televisión, hoy hay mucha cosa, y el mal uso de la inteligencia artificial. Eso está trayendo calamidades, denuncias y cosas muy feas que no hay manera de diferenciar porque parecen originales. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que caben los juegos sucios. Es política. La política está llena de cosas feas más que bonitas, pero esta oportunidad de Fundel es esencial, es brillante, y bueno, les deseo todo lo mejor y todas las bendiciones posibles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, Rosita. Evidentemente, para el análisis y la investigación en cualquier área del conocimiento, es importante tener una neutralidad total, aparte de las ideologías, y sencillamente, mi pregunta es, mi coronel, si nosotros en la institución militar, en la institución general de todas las fuerzas, estamos igualmente procurando que los futuros oficiales, los futuros jefes de la fuerza pública, que es la única que realmente conoce todo el país y analiza verdaderamente las situaciones, están siendo formados en ese sentido de análisis de hechos y no de ideologías políticas. Al final, mi coronel Alarcón. Bueno, mi coronel. Adelante, muchas gracias, Rosita. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel, nuevamente. Un especial saludo y reconocimiento a mi coronel, a la Fundación, por estos 700 programas donde nos ayuda a revivir nuestra memoria histórica. Yo dejaría una inquietud ahí. Soy de los que llegué tarde al camino, pero indiscutiblemente no es fácil poderse uno a analizar y mirar las 700. De pronto sería bueno sacar un número X, decir estas son las que, si yo a alguien le recomendara hoy que se conectara a ver esto de la memoria histórica, por lo menos estos 20 capítulos o estos 30 capítulos lo llevarán en la realidad. Y lo digo, y perdona que me salga un minuto de la pregunta, pero desafortunadamente la juventud tiene muy poco conocimiento de esto, muy poco conocimiento, se lo digo con plena causa. Yo le puedo preguntar a mis hijos, y ellos me preguntan, papá, eso de la FARC, ¿qué es? O eso de aquellas cosas, ¿qué es? O eso, porque ellos desafortunadamente están viviendo otro momento, pero no quiere decir que el momento de la historia no sea importante para todos. Sobre las fallas atinentes, yo le agregaría, como dijo la señora Etel, todas, por supuesto que todas las que hay ahí, pero yo tendría en cuenta que en la primera, y una que agregaría mucho, no solamente la ignorancia, sino la indiferencia. Eso es lo que creo que más nos cobra la cuenta a nosotros, la indiferencia de la gente, la falta de sensibilidad por lo que pasa. Cuando sale el pronunciamiento del padre de la memoria histórica y sencillamente el presidente hace el show y hace todo lo que tiene que hacer, porque como digo yo, él es el presidente y es el dueño del circo, pues hace el show. Pero el resto del pueblo sencillamente es como si nos estuvieran colocando una vacuna contra el COVID.
aceptamos la vacuna, nos la ponemos, no importa cuál sea la vacuna ni cuál sea el resultado, y nos quedamos tranquilos. O sea, no, esa indiferencia es la que lleva a que estas cosas progresen. Esa indiferencia es la que llega a que esto nos pase. Y si fuera eso, le agregamos la indiferencia, le sumamos el olvido, porque esa es la otra realidad. Hoy estamos aquí personas que ya tenemos una edad interesante y recordamos muchas de estas cosas. Pero era lo que yo decía al principio, qué tan interesante o qué tanto conocimiento va a tener la generación que está creciendo, los muchachos que están hoy entre los 15 y los 20 años o entre los 10 y los 20 años sobre qué ha pasado con la memoria histórica de nuestro país. Para mí esas dos cosas son las que hay que atacar para que no pasen, ni la indiferencia ni el olvido. Le agregaría eso. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Saavedra. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Bueno, ya le daremos la palabra más adelante. Mi mayor Mendoza, por favor, adelante. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo digo que todos los anteriores más otros, porque el manejo del Estado y la seguridad viene siendo manejado como la tienda de la esquina. Cada cual borra y cambia lo que hacen los demás para imponer su propio criterio ideológico y de conveniencia partidista y económica pagando favores. Es la violación flagrante de la Constitución. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches para la sala. Como fallas antinentes a la memoria histórica, considero señalaría el numeral 3, propaganda de caudillos politiqueros y demagogos. En Colombia siempre se le ha prestado más atención al verbo populista que levanta la voz en las plazas públicas que a las propuestas de solución a los verdaderos problemas del pueblo. Se le ha puesto más atención a la crítica altisonante para el opositor y no a los programas que deben tener como objeto la solución a las necesidades de las clases menos favorecidas de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, mi coronel Pachón, adelante. Buenas noches a los integrantes de la sala de Fundel. Don Eugenio, muchas gracias. Pues yo considero de que las fallas atinentes a la memoria histórica se debe a la falta de debilidad estructural de los partidos, que siempre tratan todos los hechos de violencia en una misma línea. ¿Les parece a ellos que destruir la infraestructura económica del Estado, como lo ha hecho el ELN, de destruir los tubos por los cuales se conduce el petróleo de los sitios de producción a los sitios de refinamiento de consumo, es lo mismo que de pronto el abijeo que se roba un ternero en una finca de la sabana? Ambos casos son graves, pero hay hechos que afectan notablemente en general la economía nacional. Hechos protuberantes como el caso de Machuca, Segovia, Antioquia, donde incendiaron la población y la mayoría de los muertos fueron los niños. Pero eso a los partidos políticos no lo tienen en cuenta, sino que simplemente anuncian mano fuerte contra la violencia.
pero no tienen en cuenta de que hay actos violentos que se necesitan estructuras especiales, recursos especiales para ser permanentes en el tiempo en la conducción de las operaciones. Entonces, esa es la apreciación que yo observo frente a lo que ha expuesto el señor Coronel Villamarín. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Raúl Peña, con las buenas noches, adelante, por favor. Mi coronel, muchas gracias. ¿Cómo me escucha? Perfectamente bien. Bueno, yo quiero presentar un cordial saludo de felicitación a mi coronel Villamarín, excelente. Este logro de estos 700 episodios de la memoria histórica. Y quiero manifestar que sí, yo, de acuerdo a lo que dice la ayuda a la falla alienante, son todas, para mí, son todas. Se centra en que la ignorancia del tema bueno, aquí generalizamos de todos los colombianos, pero sí mucha gente no le interesa absolutamente. Hay que meter ahí, además de el cuento de la educación, el sentido de pertenencia a las personas. Nosotros nos hemos dedicado a dejar hacer y dejar pasar a nuestro país en manos de algunas personas que aprovecharon esa educación, porque muchas personas también con recursos económicos lo único que hicieron fue que sus hijos heredaban el emporio y se preocuparon más de la parte financiera que la parte social, la parte estructural o la parte del problema, más que todo sí, social de nuestra nación. Entonces, por eso los intelectuales y los progresistas, de intelectuales deberíamos ser todos, pero intelectual ahorita y progresista, entonces determina una persona que tienen un sentido o un pensamiento no democrático, sino hacia la proclive hacia la izquierda o hacia un pensamiento no democrático. Entonces, eso se fue enquistando en los colegios, en las universidades, y fueron llegando a los estamentos del Estado. Y lo que dice ahí mi coronel, lo que dice la debilidad estructural de los partidos, se volvió, el ser político en Colombia se volvió un negocio. No son políticos, no tienen capacidades, no conocen el país. Entonces vemos personas que llegan y de la noche a la mañana se vuelven senadores o de la noche a la mañana se vuelven candidatos a la presidencia y ni siquiera han pasado por un consejo, no han pasado por una alcaldía, no saben los problemas verdaderos de la nación. Entonces sí, redundo en que falta mucha educación, mucho sentido de pertenencia de nuestra nación y que no hay la política en Colombia, desafortunadamente es un negocio, no es una profesión. Ese es mi concepto, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi sargento mayor Landazuri, adelante, por favor. Buenas noches para todos. Primero pido disculpas por la inasistencia a esta tan magna aula que siempre se tratan temas de gran trascendencia. Celebro y festejo, felicito a mi coronel Villamarín y a todos los presentes por esas 700 emisiones que se están conmemorando el día de hoy. Quiero de pronto en relación a este tema declararme impedido para efectos de manifestar las fallas que he visto en relación a lo atinente a la construcción de memoria histórica, ya que fui uno de las personas que insertó el concepto en las fuerzas militares y a su vez fui candidato a la Comisión de la Verdad por las comunidades afro, negras, raciales y palenqueras. En este orden de ideas, creo que mi coronel Saavedra manifestó un punto importante en relación a la indiferencia. A la indiferencia, mi coronel y compañeros que están en esta aula, y a la envidia. No sé cómo nos construyeron internamente en la fila. Tuvimos grandes virtudes, grandes deberes, grandes fortalezas. Fuimos creados y criados desde los 18 años en la fila con grandes virtudes. Ah, caray, pero también con unas grandes fallas circunstanciales que así sea que nos vamos de baja, nos retiramos de la fila y creamos unos factores de guerra interna, de desaciertos, de desafueros, que uno se queda es pasmado.
Entonces yo creo que esa indiferencia, ese desconocimiento, esa inconfianza es lo que nos ha ido eh, de pronto fallando en la construcción de memoria histórica, que este es un concepto inclusive que ni siquiera nos lo enseñan en la fila, nunca nos lo enseñaron en la fila, pero alguien que lo trae al sistema de las fuerzas militares, alguien que lo trae a las filas de la reserva activa, pues de la noche a la mañana se convierten en enemigos grandes porque entonces se comienzan a construir memoria institucional, memoria heroica, y a eso le queremos de pronto llamar memoria histórica. Y entonces encontramos en escenarios donde hay departamentos de memoria histórica, en donde se están construyendo otra cosa muy diferente, que inclusive los organismos internacionales y todos estos grupos de mamertos que quieren ver cuál es la memoria histórica que estamos construyendo, dicen eso no es memoria histórica. Entonces nos la descalifican realmente a lo que nosotros creemos que es nuestra memoria histórica. Pero yo celebro y festejo todo este ejercicio que se viene haciendo en esta aula porque realmente le hemos pegado, o mi coronel Villamarín, me le quito el sombrero, le ha pegado en este sentido. A mí me tocó construirme mucho, salir después de la fila y construirme mucho y escuchar muchos conceptos que le rascaban a uno el oído y en términos generales ponerlos al servicio de las fuerzas militares porque la memoria histórica es una herramienta de lucha social. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, mi coronel, por cederme la palabra. Gracias. Muchas gracias, mi sargento mayor. Mi coronel Jorge Castillo nos ha escrito en Facebook. Mi coronel Villamarín, gracias por tu lucha para abrir los ojos a quienes aún no quieren ver la verdad. Nos queda el uso de la palabra por parte de mi coronel Iván González. Por favor, mi coronel, adelante. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues las fallas atinentes a la memoria histórica se deben a nuestro bajo nivel cultural de política colombiana. Quizá de pronto nuestros padres que sufrieron la violencia política en los años 50 y vieron muchos horrores y sufrieron bastante todos, pues le desarrollaron una fobia, una aprensión contra recordar esos hechos. Y por supuesto, pues que esos traumas los conducían a muchos a la abstinencia en la votación, al evitar el tema, a no hablar porque no sabían si estaban hablando con un amigo o en un enemigo, o inconscientemente por decir la verdad, entonces se le convertía el amigo en enemigo porque pensaba que estaba resaltando lo que el otro no quería que se resaltara o que se olvidara. Y nosotros escuchando a nuestros padres y viendo esa actitud, pues también nos hemos ido pegando a esa falta de cultura política. Pero olvidando de que un hecho histórico, uno lo puede tomar en sentido positivo o en sentido negativo. Pues si lo quiere, si es un hecho violento y antidemocrático, y lo quiere repetir, pues es mejor que no recuerde la memoria histórica, que no recuerde las cosas del pasado, o para desarrollar sentimientos de venganza o de rencores. Pero si lo toma en el sentido de que es un hecho de sinceridad contar esa memoria histórica, para no caer en ella, para no repetirla, para no cometer los mismos errores, para estar prevenido, para pensar en sentido constructivo, creativo, enriquecedor. Entonces es muy útil hacer memoria histórica. Afortunadamente ya muchas de esas cosas han pasado y se han olvidado, esos sentimientos se han atenuado. Y dice, bueno, sí, la verdad es que la historia fue muy agresiva con mi abuelo, por decir alguna cosa,
Pero yo no me voy a meter en eso, sino que yo voy a construir un futuro mejor, un país más tranquilo, menos bárbaro. Entonces, no olvidar la memoria histórica para no cometerlo. Y al mismo tiempo, pues que si hay alguien que lo va a repetir, pues que se le aplique la justicia y la justicia justa. Y si la justicia falla, entonces poder tener la virtud moral y el derecho moral de acusar las faltas de la justicia y los errores de los magistrados y sus tendencias a sentenciar en sentido político y no de justicia. De tal manera que pueden haber muchas cosas malas y muchas cosas buenas en la memoria histórica, igual que hemos dicho que con las armas. Son buenas para defender a los buenos, pero muy malas para hacer maldad. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Mi coronel Carvajal pide la palabra. Por favor, adelante. Gracias. Es que quisiera agregar lo siguiente. La propaganda de caudillos, de politiqueros y demagogos ha desviado el conocimiento sobre todos los vejámenes cometidos por la subversión. Esos discursos de politiqueros y demagogos han ocultado los hechos criminales cometidos contra los pueblos, contra la ciudadanía. Por ello, la memoria histórica se ha sacrificado en la politiquería y en la demagogia. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tenemos dos mensajes. La doctora Ethel, mis felicitaciones por una labor educativa y un gran mensaje asertivo, dadas las circunstancias por las que hay tanta documentación probatoria de cada verdad hecha voz y eco de protagonistas de la historia, nunca antes contada del conflicto armado en Colombia, y talleres de formación continua en liderazgo, en estrategias geopolíticas, con grandes aportes de reconocidos estrategas internacionales, y tenemos el número 1 de Fundel, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, presidente de la fundación, que nos guía con tesón, sabiduría y bendiciones cada jornada. Compañeros y compañeras que merecen mi respeto y devoción, a todas y todos doy las gracias por permitirme estar y aprender con verdades la verdadera razón por la que desean la paz duradera. Muchas gracias y que brillen como merecen por Colombia. Por el otro lado, buenas noches para todos. Muchas gracias al señor coronel Villamarín. Este es el mensaje de Henry por su academia. Sin duda, entre varios, resalto la ignorancia estructural de los colombianos en política, en la estructura del Estado, etc. En tal sentido, se necesita un nuevo enfoque en la educación integral en las nuevas generaciones por sentido nacionalista, que entiendan que es deber de todos cooperar colectivamente para la construcción del país. Mi coronel Villamarín, hemos hecho el primer sobrepaso sobre cada uno de los integrantes partícipes en el día de hoy. Vamos con lo que siga a consideración suya. Bueno, mi coronel, como la propaganda de RCN, todo porque hoy es viernes. Entonces, dejémoslo aquí hasta hoy para no alargarles ya su inicio de descanso. ¿Qué hemos hecho hoy? Desde luego, primero con nuestro agradecimiento especial y muy sincero por su participación y su apoyo. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy? El propósito general de hoy era que, como esta mañana llegamos a 700 capítulos de memoria histórica, hiciéramos unas reflexiones colectivas aquí entre los asistentes acerca de esto. Pero quisimos hacerlo desde el método deductivo, ¿no? De lo general hacia lo particular.
Primero planteamos lo general, lo explicamos y ya ustedes en forma particular hicieron la reflexión. Bueno, entonces para dar esas herramientas, lo primero que hicimos fue un recuerdo, un recorderis, un resumen de cómo y por qué se concibió el proyecto y presentamos algunos puntos con los que se construyó. Luego les presentamos un video que fue nuestro video institucional en el cual invitábamos a las personas a que se unieran al proyecto para que conocieran algunas realidades del conflicto. Después hicimos un resumen muy puntual, muy serio, muy profesional de qué fue lo que encontramos y por qué lo encontramos y a dónde lo encontramos y hacia dónde apunta eso. A partir de ahí, entonces ya teniendo claro eso, miramos el segundo mensaje que también es muy interesante, que lo movimos con ocasión del capítulo 500, lo utilizamos durante 200 emisiones y nos ha servido de buen referente porque es muy gráfico, muy diciente. Luego pasamos a ver algunos aspectos esenciales de la interioridad del fenómeno. ¿Qué es lo que hay por dentro de eso que se deriva de lo que encontramos? Y entonces sacamos una lista también de temas concretos que no es que sean extraños para los colombianos porque de alguna manera en los medios de comunicación se ventilan, pero nunca de manera estructural ni estratégica, sino que aparecen los expertos que hablan de lo divino y lo humano y a veces como en las piñatas infantiles de tantos garrotazos que tiran al aire y le pegan a la piñata y la revientan. Luego hicimos un repaso o una presentación del video que estamos utilizando ahora a partir de la emisión 700 y de ahí hicimos unas reflexiones finales, todas con base en hechos concretos, pero siendo proactivos, proponiendo, propositivos, induciendo a buscar la solución. Luego pasamos a la parte interesantísima, que es la media hora que se utilizó por parte de los asistentes y en la cual escuchamos puntos de vista, como siempre, muy valiosos. Nos llamó la atención que en contexto general todas las personas coincidieron en que las, no conclusiones, sino las, los encuentros, los hallazgos que ha tenido la Fundación a lo largo de todos estos eventos coinciden perfectamente con el sentir del auditorio y fue respaldado, lo cual pues motiva en el sentido de que nos quiere decir que sí estamos haciendo un trabajo bien orientado. Y ustedes le agregaron, obvio, porque no se puede hacer una sola lista de 5 o 6, sino muchas más, y sus participaciones, como siempre, enriquecedoras, que no solamente nos ayudan a nosotros para argumentar mejor en futuros eventos académicos, sino a quienes también escuchan, porque en ese ejercicio de escucharnos todos y de hablar, vamos decantando, vamos mejorando la masa y cada vez que se mejora la masa, el producto final es mejor. Entonces preguntaba la ingeniera Rosita una pregunta bastante profunda, seria y que merece también pues una respuesta clara y concreta. Es si en las escuelas de oficiales y suboficiales se está formando a las personas con visión de memoria histórica. Lamentablemente no, porque antes del señor Santos ni se tocaba ese tema y mi sargento mayor Landazzo y fue concreto, que es más o menos por la época en que él se retira del servicio activo y entra a pertenecer a esto y tiene más choques que realidades tanto internos como externos, porque no hay todavía la cultura, la escuela, la intención, y se convierte más bien es como en una orden que hay que hacerlo, pero sin dejarse guiar. Y mi sargento mayor fue muy sincero y nos dijo, encontró envidias, encontró intrigas y trampas, y esos son problemas de las organizaciones sociales colombianas, de las cuales ninguna entidad está exenta. Pero es que a eso agreguémosle que es que hay problemas todavía que vienen estructurales que no se han resuelto. Es que con el cuento que nos echó el señor Alberto Lleras Camargo, de quien ya hemos demostrado hasta la saciedad, que no era el famoso estadista estratega que nos pintan, sino que era un politiquero igual a los demás,
que tenía una habilidad especial, que hablaba muy bien, articulaba muy bien el uso de la palabra, en el Teatro Patria con un discurso que inclusive Andrés Úsuga lo puso aquí en duda, pero encontramos con pruebas periodísticas que sí existió ese discurso. Se le produjo un erróneo alejamiento de la política a los señores oficiales y suboficiales. Y le encontramos un sentido lógico en el que los mandos militares se hubieran alejado para evitar los problemas que hubo antes, porque fueron problemas gravísimos. Es histórico la votación de 1932, si no estoy mal, en el batallón en Manizales, cuando los soldados del batallón Ayacucho los pasaron en fila 5 veces a que votaran. No sabían por quién estaban votando, pero los soldados pasaban y depositaban su voto en él. Y se establecieron las pruebas y eso generó un problema, ¿no? Y se tomó la decisión desde esa época que las fuerzas militares no eran completamente apolíticas. Y luego con lo de la violencia y el golpe de Estado del, o el golpe de opinión del señor Rojas Pinilla y lo que ocurrió después, pues menos. Pero entonces ahí hay un veneno grande, lo que metió el señor Lleras, porque se aprovechó de la papa caliente, como lo hemos analizado aquí cuando hemos estudiado qué fue el Frente Nacional, que tenían los generales. Les entregaron un país en el que la politiquería estaba primando y estaba revolviendo la violencia y no podían utilizar la fuerza porque entonces eran los violentos iguales al que les había tocado reemplazar y para quitarse el problema de encima se lo entregaron. Y vino a Estados Unidos y nos pegó la segunda puñalada. Legitimó al gobierno de Lleras y lo puso como la salvación de la democracia. O sea, para Estados Unidos vender su idea de que son los buenos del continente, vinieron y nos causaron un daño terrible en cabeza del señor Richard Nixon y del general Dwight Eisenhower, que era el presidente de Estados Unidos. Lo segundo es que, como lo dijimos hoy en el proyecto, las mentiras que nos venden desde el Frente Nacional se las hicieron creer a quienes fueron nuestros superiores, porque era lo que decían los medios y era lo que decían los dirigentes políticos, y era lo que en esa época era tan importante para las cuatro fuerzas, era el discurso del presidente en los ascensos de subtenientes en las escuelas o de oficiales de Estado Mayor y la Escuela de Guerra. Eso era fundamental y era tema de las revistas militares, de las revistas policiales, y los enfocaban por ahí como los caballos, le ponían el tapaojos y usted no tiene que pensar sino en esto. Y ya unos politiqueros muy preparados elaboraban esos discursos. Y si ustedes recuerdan, cuando el general Pinzón Caicedo firmó un editorial que elaboró el señor Mayor Ramiro Zambrano, invitando al gobierno nacional a que reflexionara acerca de las partidas presupuestarias de las fuerzas militares, particularmente el ejército, tampoco dijo cosa mayor, que fuera mayor, pero es que le tocó el ego al politiquero más arribista y arbitrario que ha tenido Colombia en los últimos 100 años, el señor Lleras Restrepo, que él creía y se murió creyendo, y los estultos que lo seguían creían que él era el centro del universo. O sea, como alguna vez dijo Lucho Garzón en forma burlona, si Turbay Ayala se creía el enviado de Dios, Lleras Restrepo se creía que él era el que había creado a Dios, él era el papá de Dios. Imagínense usted hasta dónde llegaba la... Entonces destituyó al general Pinzón Caicedo por haber firmado un editorial que no decía mayor cosa. Decía que la obligación del gobierno nacional era darle recursos a las fuerzas militares y al ejército si se querían tener resultados operacionales. Y eso le costó la cabeza y entonces ya los llamó a los demás y los amedrentó. Y luego ya vino la López Miquelsen con sus componendas y Pastrana Borrero, que fue un cero a la izquierda en liderazgo político, igual que el hijo, y el país comenzó a entrar en esa crisis. Después del gobierno de Turbay vino el Belisario Betancur y nos pegó semejante puñalada, y de ahí para allá ustedes conocen la historia mejor que yo. Entonces, eso ha incidido en que el narcotráfico se haya convertido en la estructura que decide la historia del país, que decide los cargos políticos, que ha infiltrado, afortunadamente muy poco, pero ha infiltrado algunas estructuras militares y policiales. Incidió en que ante esa falta de claridad, porque esto hay que ser claros y decirlo aquí alto y claro y duro, la falta de claridad en estos temas, que muchas personas de las instituciones armadas terminaron haciendo nexos con grupos ilegales
y ahí tenemos los problemas en que están ahora, que las FARC, cuando negociaron la supuesta paz, sabían que ese era el punto débil de la institución militar para amarrarla, y dijeron, sí, a nosotros nos pueden juzgar, pero juzguen a estos por esto, y ustedes ven que la JEP es una notaría de favorabilidad a las FARC y una espada de Damocles contra la institución militar, porque tampoco los señores que nos representaron allá, dos generales muy distinguidísimos de las fuerzas militares, tenían este concepto, porque tal vez sus capacidades no les daban para llegar allá. Estaban pensando en los viajes, los viáticos, en llevar la cuerda a Santos, y en que el señor de la Calle era candidato presidencial e iba a ganar, porque ha sido el que ha hecho la paz con las FARC, y entonces ya Mora era ministro de Defensa, Naranjo era vicepresidente, y entonces ya el séquito que andaba con ellos también. O sea, es que nos ha faltado mucho y no hay todavía una estructura para construirlo. En segunda medida, me preguntaba mi coronel Saavedra que para sugerirle a alguien de los 700, le llamaría aquí como la famosa propaganda de un pollo muy famoso que hubo en los años 80 en Colombia, el cocorico. No tenía presa mala. De las 700, coja cualquiera como en la lotería. Quiero mirar la 58. No sé en este momento cuál será la 58, pero porque me gusta el número 58. Cójala y mírela. Y saca un bagaje y entonces dice, uy, no, si la 58 estuvo buena, voy a mirar la 80, voy a mirar la 100 y así adelante. Hay que tener en cuenta también que la Constitución del 91 fue hecha para ángeles y arcángeles, no para colombianos. Entonces le amarró las manos a las fuerzas militares, y todo lo que ha ocurrido del 91 para acá ha tenido un doble rasero, una doble moral, un doble comportamiento. Y si ustedes lo analizan desde Gaviria, ¿para qué estamos igual? Porque en los gobiernos anteriores había esa politiquería y esa connivencia de los gobiernos, pero había más capacidad de utilizar la fuerza militar y policial para combatir el delito y la guerrilla, el terrorismo, con mayor claridad. De la Constitución 91 para acá, todo se convirtió en leguleyada. Entonces parecería que tenemos que preparar a los oficiales y suboficiales en los cuarteles y las escuelas, más es en temas de derecho procesal, de pruebas, de la plena prueba de cómo contestar, que no utilizar esta palabra. O sea, vivimos de formalismos santanderistas y no de acciones concretas para combatir a la guerrilla. Por eso en Estados Unidos tienen muy claro, los militares van a cumplir funciones militares y cumplen la función y tendrán sus departamentos que les hacen esa asesoría política y jurídica. Bueno, por último, hay que tener en cuenta que la identidad nacional de la cual habló el coronel Raúl Peña, la construyen son los partidos, no son las personas. Entonces, insistamos a partir de ahí a todo el que nos hable de candidatos y de la locutora Salvadora y del otro, y del que dijo Uribe y del que dijo Vargalleras, y que es que ese sí tiene carácter. No, no nos echen cuentos. ¿Cuál es el partido? ¿Cuál es el proyecto? ¿Y a qué va a trabajar? El señor Vargalleras, la señora Cabal, la señora Paloma Valencia, la señora Vicky Dávila, son admirables, respetables, las queremos, las admiramos, les reconocemos sus logros, pero individualmente no van a hacer nada distinto a lo que ya viene. Entonces, ¿para qué seguimos en eso? Por lo tanto, cierro con esto, lo que estamos viendo en el tapete es un reto, y los retos son para encararlos y para superarlos. No paremos, no dejemos solo la fundación, no dejemos solo el equipo de trabajo que está haciendo esto. Convirtámonos siempre multiplicadores y en vendedores de la idea que de tanto repetir, de tanto caer la gota de agua sobre la roca, abre un hueco grandísimo. De mi parte, tenemos ya el cierre, les agradecemos muchísimo, deseándoles un feliz fin de semana, que Dios nos bendiga y que nos siga iluminando. Y mi coronel Alarcón creo que tiene que leer algo más que llegó a última hora, y con eso cerramos. Mil gracias a todos y feliz noche. Adelante, mi ¿Cómo no, coronel. cómo no, mi coronel? Está abriendo el micrófono para no interrumpir su presentación, mi coronel. Llegó un mensaje de mi coronel Carvajal. Dice: felicitaciones al señor coronel Villamarín por rescatar la memoria histórica, esa memoria histórica que los comunistas tratan de ocultar y tergiversar. Y finalmente, el equipo de trabajo de la memoria histórica agradece las demostraciones de aprecio y reconocimiento
a la entrega de los señores coroneles González, Saldaña, Ortiz y la dirección de mi coronel Villamarín, para que Colombia y el mundo entero se enteren de la verdad verdadera en el criminal y tripartidista conflicto armado de influencia comunista en Colombia. Para todos, mil bendiciones. Mi coronel Pachón, no sé, mi coronel tiene también la mano levantada. Solicito autorización para darle la palabra. Sí, claro, mi coronel, ya pausamos aquí. Sí, muchas gracias, don Eugenio. Señor Coronel Villamarín, tengo entendido de que la Fuerza Pública hizo un resumen o recopilación de todos los hechos sucedidos frente a la violencia armada eh, como consecuencia de la creación de la memoria histórica liderada por el cura de Rux. Esa información, ¿quién la tiene? ¿En qué medio lo tienen? ¿Quién puede consultar? Y si algún día será puesta al público por las redes hoy que se facilitan para la consulta. Gracias. Pues, mi coronel, lo que pasa es que mi sargento mayor Landazuri fue muy parco, porque pues, a él le tocó participar en eso, y le entendemos y le respetamos su punto de vista, que no puede entrar a terciar en el asunto. El problema es que no se hizo lo que sí nos explicó mi sargento mayor de una forma muy concreta. No se llegó a esta profundidad, no se llegó a tocar lo sociológico, lo estratégico, sino simplemente se redujo a un listado de fechas y de eventos, que es valiosísimo en el campo de la historiografía, pero lo que no tiene interpretación en la ciencia es apenas un insumo. Entonces, es un documento valiosísimo que se constituye como insumo. La inteligencia militar del ejército colombiano se precia de haber hecho un gran trabajo, y lo es, pero a nivel historiográfico, no a nivel de memoria histórica, que ya, como muy bien nos lo explicó mi sargento mayor, que hizo parte de eso, de la construcción de ese proceso, contiene una serie de argumentos, de elementos y de componentes. Entonces le faltaba mucho más. Es decir, para que eso hubiera pegado durísimo, era que cada elemento o cada publicación de esas tuviera anexo un contexto, una reflexión, un análisis y unos puntos, pisara los callos que pisara, y ahí se hubiera levantado ampollas, pero no se hizo. Entonces, en esa parte le resuelvo la duda. En la Así es, mi segunda, coronel. gracias, mi sargento mayor. Si quiere agregar algo, ahorita le doy la palabra, mi sargento mayor. Entonces, aquí le agrego, le contesto lo que dice mi coronel Pachón, que qué pasa. Eso lo tienen allá en los archivos de memoria histórica. Y como los tipos son unos artistas para manejar eso, entonces seguramente si alguien va y se les acerca y le dice que lo quiere ver, lo dan. Debe estar ya debe estar en los archivos del Ministerio de Defensa, ese archivo que hay en la 52, y se puede pedir con derecho de petición y toda cosa. Pero lo conozco el documento, mi coronel. A nivel de historiográfico es valioso porque da fechas. El 31 de mayo de 1973, a las 4 de la mañana, 400 bandidos se metieron, hicieron esto, robaron y punto, ahí termina. Que luego el 10 de junio la misma cuadrilla hizo esto, pero, o sea, está el hecho y es valiosísimo, porque es una recuperación, pero no pone a la gente a reflexionar, bueno, y esto lo hacían por esto, y mientras pasaba. Mi sargento mayor, para cerrar, si usted tiene algo que decirle al auditorio, bienvenido, porque usted conoce muy bien este tema. No, mi coronel, mejor no lo hubiera yo podido explicar. Es eso, no tengo más nada que agregar. Sí, los contextos y especialmente la disciplina sociológica y el factor antropológico no se desarrolló completamente porque sinceramente en las fuerzas militares la educación que nos dan bajo esos contextos es precaria. Entonces, simple y llanamente faltó imprimir muchas cositas de esas, pisaran los callos que pisaran, usted lo acaba de decir. Además,
Yo los entiendo, entiendo también desde la institucionalidad, no colocarse a pelear con una institución también que en cierta forma representaba ciertos elementos ya construidos en el plano jurídico nacional. Y entonces, pues usted lo explicó ya todo. Gracias, mi coronel. Bueno, mi sargento mayor, muchísimas gracias a todos nuevamente. Hoy es viernes, no queremos alargarles el inicio del descanso. Que Dios nos siga acompañando y mil gracias por darnos este voto de respaldo y aquí continuaremos dando la pelea. Amén. Estamos listos, mi coronel. Bueno. Dios y patria, feliz noche. Muchas gracias. Todos los que quieran dejar cordial